Muy buenas tardes, queridos aprendices. Una vez más, una calurosa bienvenida a el área de ambiental. Mi nombre, como les comentaba en algunos de los grupos de WhatsApp, es Ana Carolina Lemos y soy la instructora de esta área que les estará acompañando en su proceso de formación. En esta oportunidad, donde compartiremos nuestra primera sesión de formación, hablaremos un poquito acerca de los fundamentos en educación ambiental, reconoceremos un poco las problemáticas ambientales que tenemos aquí en el distrito de Buenaventura y nos embarcaremos en una forma diferente quizás de ver las problemáticas y es a partir de las historietas, es decir, cómo contamos nuestro contexto actual en Buenaventura en lo que tiene que ver con los temas ambientales en torno a las historietas, es decir, volveremos a ser niños para dibujar, para pintar, para colorear, para recortar. Sí, la idea es que seamos un poco creativos para poder de que estas sesiones de ambiental, que son bien importantes porque nos ayudan a sensibilizar un poquito acerca de lo que estamos trabajando o las problemáticas que tenemos actualmente a nivel mundial, pues podamos abordarlas de una forma muy sencilla en estas sesiones de formación. Entonces, básicamente, mostrarles un poquito de que el componente ambiental realmente es un componente bien importante, que está fundamentado, que tiene un resultado, que tiene unos conocimientos como tal que debemos adquirir durante este proceso de formación y que es muy importante dentro de la formación profesional integral porque realmente permite el desarrollo del ser, en este caso, el desarrollo del ser articulado al medio ambiente, a la conservación, a la preservación de los recursos naturales. Recordemos que Buenaventura es el 99.6% zona rural, es decir, que tenemos un componente de biodiversidad, un componente ambiental muy grande, por eso somos llamados un distrito biodiverso y ecoturístico, entre otras nombres que le hemos podido dar al distrito. ¿Sí? Entonces, primero que todo, hablar un poquito acerca de qué entendemos por educación ambiental, qué entiende usted allá en su reflexión interior acerca de qué es la educación ambiental. ¿Cómo cree usted que es educación ambiental? Porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez qué es educación ambiental. Seguramente que todos sabemos, ¿cierto?, que no debemos tirar basuras al piso. Pero aún así uno va por la calle, vamos al malecón y ¿qué encontramos? Que hay personas que tiran basura, ¿cierto? Al piso, al mar. Entonces, ¿por qué si es algo que todos sabemos? Porque creemos de que no hay nadie que no sepa que no debe tirar basuras, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces, ¿qué será eso de educación ambiental? ¿Sí? Entonces, para ahondar un poquito tras esa reflexión que usted ha hecho rápidamente de qué es la educación ambiental, eso cómo se come, eso a qué conlleva, pues entonces por acá tenemos una pequeña definición de educación ambiental. Entonces, educación ambiental es un proceso de formación, permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente. Miren qué importante esto. Conciencia de la importancia del medio ambiente. Nosotros pensamos que el medio ambiente generalmente no es importante. Lo vemos como un elemento más, ¿cierto?, del ecosistema, como que nosotros podemos tomarlo y no pasa nada, podemos sacar un recurso y no pasa nada porque se recupera, pero realmente hay que tomar una conciencia del medio ambiente. Promueve la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales. Es decir, no hay ningún recurso natural que sea realmente, ¿cierto?, inagotable. Tarde que temprano todos se ven diezmados, todos se ven mermados, consumidos, quizás no desaparecen por completo, pero tenemos una pérdida del recurso natural. Y además la educación ambiental, ¿cierto?, es una solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad. Es decir, si nosotros trabajamos en educación ambiental, si nosotros desarrollamos una cultura ambiental, sin duda alguna podremos disminuir los problemas que enfrentamos en nuestro distrito, en este caso. Y vamos a ver que tenemos diferentes problemáticas ambientales en el distrito de Buenaventura. ¿Sí? ¿Por qué? Seguramente porque todavía hay una falta de conciencia ambiental en torno a toda la ciudadanía o en torno a todos los que vivimos ahí. Por aquí tenemos básicamente una presentación, una diapositiva donde hablamos acerca de los objetivos de la educación ambiental. Y esto es muy importante, queridos aprendices. Miren, por ejemplo, que un objetivo de la educación ambiental es reducir la contaminación. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros salimos a las playas, nomás ahí en el malecón y podemos observar muchos residuos? ¿Qué tipo de residuos nosotros encontramos sobre todo? Residuos plásticos. ¿Sí? Eso es lo que hoy en día es la mayor demanda, en este caso, de contaminación que tenemos en el ecosistema. Contaminación por residuos plásticos. Entonces, un objetivo de la educación ambiental es poder reducir los efectos de la contaminación, minimizar la generación de residuos, y ya lo veremos más adelante en una próxima sesión de formación acerca del programa de las 3 R's, donde una de las R's es reducir.
¿sí? Entonces, minimizar la generación de residuos. ¿Cómo reduzco yo, cómo minimizo yo el residuo que estoy produciendo a partir no solamente de las actividades diarias, es decir, las que genero en mi casa, cuando compro un producto y viene un empaque plástico, ¿cierto? Sino también en mi lugar de trabajo. ¿Cómo se hace para generar menos residuos? Impulsar el reciclaje, segunda R, bueno, tercera, de hecho R, en el programa de las 3 R, reciclar. ¿Sí? Ya veremos que reciclar generalmente es una de las acciones que todos conocemos, pero se dice que es la menos efectiva en términos de educación ambiental, ¿cierto? Porque la gente piensa que solo es reciclar y reciclar, pero no. Entonces, impulsar el reciclaje, ¿para qué? Para que sea un reciclaje idóneo, para poder que las materias primas realmente se puedan recuperar y se puedan reutilizar, que sería la segunda R del programa de las 3 R's. Y finalmente, evitar la sobreexplotación de los recursos. Miren qué importante este último objetivo, evitar la sobreexplotación. Sí, nosotros como seres humanos podemos hacer uso racional del recurso. Nosotros podemos ir al medio, tomar un recurso, pero no podemos llevar el recurso a tal momento de que se extinga por completo, que desaparezca por completo. Entonces hay que evitar la sobreexplotación de los recursos. Esos objetivos básicamente que son los objetivos de la educación ambiental. Es decir, cuando trabajamos en educación ambiental estamos apostándole a estos 4 objetivos. Entonces, ¿qué pasa con la educación ambiental? Pues que de alguna manera la educación ambiental lo que está buscando, como ya decimos, es reducir toda una carga de impacto al medio ambiente. Entonces, ¿qué es impacto ambiental? Se conoce como impacto ambiental el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Miren que es claro, no es el efecto de los otros animales o del ecosistema, no, es el efecto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Sí, o sea que nosotros como seres humanos, nuestras actividades antropogénicas, o sea, del ser humano, tienen un efecto directo a las condiciones del medio ambiente. Sí, entonces lo que hemos escuchado hablar, seguramente para nadie es desconocido, el efecto de calentamiento global. Todos que decimos, no, el calentamiento global, nos quejamos de las altas temperaturas en algunos lugares del mundo, mientras que en otros se quejan al contrario de un frío extremo. ¿Cierto? Esos cambios bruscos de temperatura son cambios climáticos, efectos de ¿qué? Del calentamiento global. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se atenúa o cómo se dimensiona todo eso aparte de las actividades humanas? Es decir, de forma natural, sí, el mundo produce un calentamiento propio del ecosistema, ¿cierto? Las actividades propias de los seres vivos, pero las actividades humanas han acelerado el deterioro y ese aceleramiento se conoce como impacto ambiental. Eso básicamente nos lleva a una pregunta muy importante, ¿sí? Porque decimos, bueno, es que contaminación, disminuir la contaminación, que la contaminación del agua, que la contaminación del suelo, entonces, ¿pero qué es contaminación? ¿Tendremos claro nosotros qué es contaminación? ¿Sí? Miren que nosotros decimos, no, pues que contaminación del aire, pero la definición exacta de contaminación es muy importante porque es la presencia o ingreso de elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en el entorno y que afectan el equilibrio del ecosistema. Generalmente estos elementos provienen de las actividades humanas. Ejemplo, si yo voy al San Cipriano, que es rico, recordemos todos que en esta época no podemos ir, pero recordemos todo lo rico que es ir a la Reserva Natural San Cipriano, ¿sí? Y nosotros vamos a los ríos. ¿Será que ese ecosistema de San Cipriano, ese río de San Cipriano, produce de forma natural una lata de cerveza? ¿Será que el ecosistema lo produce? No, el ecosistema no produce eso. Entonces la presencia de esa lata de cerveza en el ecosistema, en el río, ¿cierto? Donde las personas bañan, es una contaminación. Es la presencia o ingreso de elementos o sustancias que no deberían estar en ese entorno y que afectan al equilibrio del ecosistema. ¿Sí? Entonces, para que no olvidemos la definición de contaminación. Vamos a hablar rápidamente, ¿cierto?, de los tipos de contaminación y seguramente salta a la vista, todos pensamos, no, contaminación ambiental. Es el primer tipo de contaminación a la que generalmente nos referimos cuando hablamos de los tipos de contaminación. Entonces se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico. Miren que pueden ser de 3 tipos, ¿cierto? O bien sea una combinación de varios agentes en el lugar, o sea que puede ser físico y químico, o químico y biológico, o biológico y físico, o sea, puede ser una combinación de los 3. ¿Sí? En varios lugares, en formas y concentraciones, tales de que sean o no ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población. Miren que son aspectos muy importantes porque no solamente, ¿cierto?, hablamos de contaminación, de un efecto directo sobre el paisaje, sino que también podemos hablar de cómo ese tipo de contaminación afecta de forma directa a la salud, a la seguridad y al bienestar de la población. No solamente la población humana, sino que también hablemos de poblaciones naturales, como son algunos animales propios de esos ecosistemas.
Por aquí tenemos un poco acerca de la contaminación sonora, otro tipo de contaminación. Yo creo que nosotros acá en Buenaventura vivimos un grave efecto de este tipo de contaminación. ¿Cuántos de nosotros no tiene un vecino o una vecina que le gusta la sabrosura y coloca música a muy alto nivel? ¿Sí? Pero ojo, porque también los diferentes cursos de formación he encontrado que tenemos aprendices en nuestros propios espacios que gustan de colocar música a alto volumen. Entonces, no solamente son nuestros vecinos, sino que también tenemos que identificar que en algunas de las ocasiones somos nosotros mismos los que estamos ocasionando este tipo de contaminación. Entonces, la contaminación sonora consiste en los ruidos molestos provocados por los seres humanos que afectan la tranquilidad y salud de todos los seres vivos. ¿Sí? Las principales causas de esta contaminación sonora es el ruido de los carros, de los aviones, de los helicópteros, los ruidos de motores o de máquinas industriales para aquellos que trabajan de pronto en industrias donde existen sonidos de motores muy fuertes, ¿cierto? Ruidos de equipos electrógenos, que son algunos equipos médicos que generan algunas ondas sonoras muy fuertes, música de alto volumen de discotecas, los vecinos, nosotros en nuestras propias fiestas o algunas explosiones mineras, ¿cierto? En construcciones civiles y por qué no hay guerras que esperemos que estén muy lejos de nosotros, ¿sí? Entonces, otro tipo de contaminación es la contaminación visual. Acá tenemos, miremos el ejemplo, ¿cierto? Es la ruptura del equilibrio natural del paisaje por la gran cantidad de avisos publicitarios o colores que por su variedad e intensidad afectan las condiciones de vida de los seres vivos, ¿sí? Vamos básicamente a colocar un ejemplo para que pensemos cómo asumir ese tipo de contaminaciones en la realidad, en nuestro día a día. Recordemos todos en las épocas de elecciones, ¿sí? ¿Qué pasa en las épocas de elecciones? Reflexionemos un poquito ahí cada uno en su casita. ¿Qué pasa en las épocas de elecciones? ¿Sí? Nuestros candidatos generalmente colocan grandes vallas sobre las vías, entonces uno comienza a saturarse. ¡Ay, no! No, vea, un aviso pequeño, después uno mediano, uno más grande y cada vez más grande. Si usted encuentra todas las calles, no pasacalles, forrar las paredes, ¿cierto? Con papeles, ¿sí? De candidatos que vote por tal, vote por tal, vote por tal. En algún momento, al principio cuando empieza, usted dice, bueno, no pasa nada. Pero cuando va pasando el tiempo y usted ve tanta saturación de imágenes, usted ya reconoce o identifica que eso es un tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque altera, sí, en este caso, el paisaje natural. Usted quiere ver hacia el horizonte, ver el atardecer y tal. Aparece la valla ahí del candidato grandísima diciéndole vote por él, ¿cierto? Un tipo de contaminación visual que es muy popular, que es muy conocida en épocas electorales. Las principales causas de este tipo de contaminación, de acuerdo a nuestra presentación, pues el exceso de avisos publicitarios e informativos, ¿sí? Luces y colores intensos, cambios en el paisaje natural por actividades humanas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando voy hacia la zona del centro, que voy pasando por el kilómetro 5, creo que es el barrio Eucarístico, no estoy segura realmente porque no conozco mucho los barrios, pero cuando uno va hacia el centro, hay un edificio, no es el del gimnasio, ¿no? Hay un edificio mucho más adelante que usted lo logra ver desde la sociedad portuaria. Usted mira y usted ve un edificio que sobresale encima de muchas casas que aún no está construido, ¿sí? Entonces uno dice, veo todas las casas planas, un edificio altísimo sin construcción y después cae otra vez casas planas. Esa alteración de ese edificio en medio de casas bajitas y un edificio que no está construido es una alteración visual del paisaje, ¿sí? Eso mismo pasa, es un ejemplo, por ejemplo, a nivel nacional que tenemos en Cartagena, ¿sí? Seguramente ustedes escucharon porque fue un caso muy conocido en las noticias nacionales acerca de que enfrente del castillo de San Felipe, ¿cierto? Que es un sitio turístico en Cartagena, donde llegan extranjeros, nacionales, ¿cierto? Porque se divisa gran parte de Cartagena y además se divisa parte del mar. Han construido justo enfrente de San Felipe un edificio muy alto de color rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el turista, ¿cierto? Se sube al castillo de San Felipe y ve al horizonte, lo primero que ve que interfiere entre el horizonte, el mar, la vista de la ciudad y el turista es el edificio de muchos pisos de alto de color rojo. Una interferencia visual. Eso es un tipo de contaminación visual y nosotros en Buenaventura también lo tenemos, ¿sí? Para que lo logremos identificar. Vamos a hablar un poquito aquí acerca de los tipos de contaminación ambiental. Por aquí tenemos, déjenme, yo miro cómo mejoro esto. Ahorita
modo presentación, porque aquí pues lastimosamente de la forma como lo tengo no se alcanza a apreciar. Tenemos la contaminación del aire, entonces todo lo que hace referencia a las quemas, y en Buenaventura, chicos, este tipo de contaminación es muy importante, ¿sí? Voy a hablar de mi experiencia, ¿cierto? Mi experiencia, ustedes notan, no soy de Buenaventura, quiero mucho Buenaventura, siento que ya hago parte de esta hermosa tierra, entonces digamos así que cada vez me apropio más de las cosas que veo. Siempre cuando salía a mi ventana, en el apartamento, yo decía, bueno, en las noches, ¿no? Veo una humarada salir de muy